Pastor René, y él va a presentar a Bárbara. Algunos lo conocen. Yo lo digo en confianza. Ven, Bárbara, ven para que saludes. Vengan los dos. Es una gringa muy mexicana. Ven. What? A ella le enseñaron a hablar español estilo México. Y hacía. Les voy a decir algo que yo sé que tú no vas a decir, que nos están viendo en Facebook, y la gente de Facebook es muy correcta y el pastor Asaf no es muy correcto. La gente sí. Le enseñaron a decir cosas como ella no sabían. Cuando se casó con el pastor René no sabía nada de español, nada. Las hermanas del pastor René, sigue tocando para que se oiga así más. Las hermanas del pastor René le enseñaron a decir palabras como: mira, tú vas a recoger a las señoras y diles viejas. Dice, ¿cómo se dice? Sí, mujeres se dice viejas. Entonces ella llegaba, estacionaba el carro para llevarlas a la iglesia, le decía: súbanse viejas, vámonos viejas a la iglesia. Vámonos viejas a la iglesia. Ese fue el español que ella aprendió. Ya después, cuando se dio cuenta que era, dijo: no, eso no lo debo de decir. Entonces yo bromeo con ella porque somos amigos, y creo que uno está llamado a tener amistades. O salúdalos. Ojalá no se te salga una palabra de esas que te enseñaron antes. Que se aguantan porque ya me enseñaron. Como dijimos en México, ni modo. Siempre lo digo, me vean la cara de güerita, pero adentro sangre de mexicana. Que viva México. Y me voy a hacer un grito de júbilo. No, pues muchas gracias. Lo bendecimos en el nombre del Señor. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Ya tengo varios años que no he podido venir, pero siempre ustedes tienen un buen lugar en nuestro corazón, y siempre les mandan muchos saludos los hermanos de Kentucky, de la iglesia Herencia Divina. Pues me están haciendo broma. Y mis viejas le mandan saludos, me quieren decir. Pero como cuando yo vivía en México y me salían así, pues no me enojaron conmigo porque me veían pues la cara de gringa, y pues, esa pobrecita no sabe. Nomás cuando me querían cobrar de más en el mercado, y cuando les decía: yo no soy turista, yo vivo aquí y gano pesos, y me está subiendo el precio. Se aguantan, no lo voy a comprar nada, y me voy y me compro más del otro, y se quedaron así. Pero gracias a Dios, eso fue hace 18 años que casamos en México, por la gloria de Dios. Yo me viví en México 2 años, aprendí español, aprendí a amar a toda mi familia, la que gané con mi esposo, todos mis carnalas, mis cuñadas. Es que yo les decía cómo es a decir, como en inglés lo dijimos, que los homies, right? Se llama homegirl, right? Entonces yo les decía cuáles, dicen, esa es tu cuñada, sister-in-law, pues es muy aburrido en inglés, ¿verdad? My sister-in-law es como cuando más o menos, ¿verdad? Le cae bien. Pero a mí me caían muy bien, sí, carnalas que me están viendo, me caen muy bien. Me van a reclamar. No, pero es bonito, porque yo decía, ¿cómo se llama más que una cuñada? Y me decían que carnala. Y me hizo muy bonito, porque como carnal, como es de carne, de flesh, y todo eso, pues está muy bonito. Así que son todos mis canales y mis canalas aquí, porque somos de la familia de Dios, ¿verdad? Así que, pues nomás lo pido a Dios que les hacen una bendición, abren su corazón, siguen adelante.
Dios me estaba hablando a través y su presencia muy bonita aquí. Y pues el Señor dice la batalla, la batalla de Dios, la batalla es mía, no tienes que pelear, porque Dios ya se hizo la victoria. Entonces, ¿lo creemos o no creemos? Así es muy sencillo. Y yo creo que por lo menos algunos creen porque están aquí en un viernes en la noche. Hay muchas cosas que pueden estar haciendo, ¿verdad? Entonces a veces el enemigo quiere robar nuestra paz, quiere venir y robar la semilla de Dios, robar la palabra de Dios que Dios ha hablado sobre nuestra vida, y quiere quitar el gozo y paz. Pero nosotros no lo vamos a dar, lo vamos a mandar afuera y que regrese de donde vino. Ya sabemos dónde. Entonces, y sigamos adelante, hermanos. Dios los bendiga y esperemos ver lo que Dios va a hacer a través de su palabra, de ese tiempo. Y le damos muchas gracias a Dios y que Dios los bendiga. Gracias. Y ya le doy a mi otra mitad de naranja. La semana pasada fui el pepino, ahora soy la naranja. Así es que bueno, vamos prosperando. Gloria a Dios. Quiero agradecer a la familia pastoral. Tengo aproximadamente unos 16, 17 años de conocer, unos 15 años más o menos de conocer al pastor, a la familia pastoral, y son una gran bendición. Creo que todos o muchos de los que están aquí han sido bendecidos por la palabra, por la dedicación, por la entrega, por la búsqueda de una familia que tomó el desafío de buscar y de acercarse a Dios. Amén. Dice la palabra que honremos a los que honra merecen. Entonces en este día yo quiero honrar la amistad de los pastores, de la familia pastoral, de cada uno de ellos y de cada uno de ustedes. ¿Por qué no cierra sus ojos y oramos al Señor? Señor, venimos ante su presencia. Nuestra alma en este día no anhela otra cosa más que oír su voz. A través de su palabra usted nos dice que el hombre no vivirá únicamente de lo que come, de lo que entra al vientre, sino de toda palabra que sale de su boca. Le pido en esta hora, Señor, por cada persona que entró a este lugar. Le pido por el caído, por el abatido, por el enfermo, por el necesitado. Muévase en esta hora con poder en el nombre de Jesús. Todo lo que no le alabe y no le exalte lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Dice la palabra que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Un pajarito no canta porque tenga una banda de música, canta porque tiene un cántico dentro de él. Se dice que la reacción inmediata de una alma que está en conexión con Dios es alabarle. No podemos evitar contemplar su grandeza, su misericordia y no alabar a Dios. ¿Por qué alabar a Dios? Porque Él es nuestro benefactor. ¿Por qué alabar a Dios? Porque Él nos ama, nos perdona, nos restaura, nos cuida. Hemos sido infieles, pero Él permanece fiel. Él ha sido fiel ante los embustes y las tormentas y los turbos cambios de nuestra necedad, y su misericordia aún permanece firme como una roca. Aunque hemos sido infieles, Él permanece fiel, fiel a sus promesas. Si usted pensaba por algún momento que Dios había terminado con usted, déjeme decirle que el hecho de que tiene aliento de vida es el hecho que Dios le ama. Dios no cambia de opinión porque caemos.
Dios no cambia de opinión porque fallamos. Dios está comprometido a su palabra. Y lo único que Dios anhela es que entendamos que Él tiene lo mejor para nosotros. Y que al entenderlo podamos darnos de corazón a todo aquello que Él quiere darnos: vida eterna, paz, victoria sobre el pecado, gozo que el mundo no puede dar, su compañía, su amor, su gracia, su unción, su poder. Gracias por su presencia, Señor. Venimos a alabarle por quien usted es. Santo, 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 poderoso para salvar. Su casa será una llamada casa de oración. No nos damos cuenta que al orar estamos dando a Dios acceso legal sobre nuestras circunstancias para que Él actúe. Tu necesidad, diga conmigo, mi necesidad es una invitación para que Dios se manifieste con poder en mi vida. Puede tomar sus lugares un minutito, por favor. ¿Cuántos anhelan vivir una vida en victoria? Hoy creo que Dios va a hablar a cada una de nuestras vidas, y Dios comienza siempre con la persona que está enfrente de usted. Si queremos vivir vidas victoriosas, debemos entender que será también, o va a involucrar también, nuestra participación. Amén. Quiero hablar acerca de una vida de victoria, y para eso se necesita reconstruir nuestras vidas. La historia del pueblo de Israel comenzó con un hombre llamado Abraham. Quiero hablarle hoy acerca de reconstrucción, de reconstruir nuestras vidas. La historia del pueblo de Israel comenzó con un hombre llamado Abraham. Se dice que hay aproximadamente 4,000 años de Abraham a nuestro tiempo. Cuando Israel comenzó a tener significado como una nación, fue bajo el gobierno de David y de Salomón. De acuerdo con la palabra del Señor, cada uno de ellos gobernó durante 40 años. Durante esos años comenzó a ondear, por así decirlo, orgullosamente la bandera de Israel como nación, y comenzó a ser reconocida en el mundo entero el pueblo de Israel como un poder militar. Después de David, Salomón, su hijo, gobernó por el designio de Dios. Sin embargo, dice la palabra del Señor que al final de su vida apostató. Voy a hablarle de Nehemías y de cómo construir una vida a la manera de Dios. Pero en orden para hacer eso, quiero llevarle al trasfondo de la historia de cómo nos lleva al libro de Nehemías y la razón por la cual Dios mandó a este hombre a reconstruir una nación. Dice la palabra que después de David se levanta su hijo, y vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11. Cuando lo tenga puede decir amén. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11. Dice la palabra del Señor: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Cuando Dios le dice romperé el reino y lo entregaré a tu siervo, a partir de la muerte de Salomón, Israel se dividió militarmente y políticamente. Roboam asume el mando, y dice la palabra del Señor que 10 tribus fueron al norte y fue conocida como Israel, 2 tribus al sur y fue conocida como Judá. Después de la separación de las 12 tribus comienza el pueblo de Israel a sufrir derrota. Escúcheme bien, porque Israel es el ejemplo más grande que podamos tener para la iglesia. ¿Lo está escuchando?
Dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 1, capítulo 10, que todas estas cosas sucedieron y están escritas para enseñarnos y amonestarnos. Nada en la palabra del Señor ha sido puesto por azar. Toda la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esa separación es importante entenderla, porque fue la época en la cual Israel no fue vencida por enemigos externos, sino que la ruptura vino desde adentro. La separación y el rompimiento no vino de afuera, sino que de la inconformidad del núcleo dentro de la nación de Israel. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas de las veces, amados hermanos, por orgullo, por otras cuestiones, ¿por qué se separan las iglesias? ¿Por qué hay problemas entre nosotros? Porque el problema surge muchas de las veces dentro de la misma iglesia. Dice la palabra del Señor que no dejemos que ninguna semilla de amargura, ¿qué dice? Que ninguna semilla de amargura brote. ¿Por qué? Porque comienza a haber una ruptura. El plan del diablo es siempre traer desunión o desigualdad. El diablo sabe que si puede traer desacuerdo o desunión entre nosotros, y entra a través de crítica, a través de desunión, va a haber una separación y va a ser inevitable. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que si estamos unidos en Cristo, si oramos, si nos perdonamos, si buscamos la presencia de Dios juntos, somos una fuerza a través del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Así que vino la ruptura al pueblo de Israel. Dios juzga a Israel, el reino del norte, en el año 722 antes de Cristo. Estas 10 tribus fueron destruidas hasta no saberse absolutamente nada de ellas hasta nuestro tiempo. La tierra de Judá o el reino del sur continuó como nación cerca de 300 años hasta el año 86, cuando el rey de Babilonia llega y destruye a Jerusalén, lleva cautivos y no deja piedra sobre piedra, y aquí comienza la cautividad babilónica. Vaya conmigo por favor al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 en delante. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 en delante. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice la palabra del Señor, Segunda de Crónicas 36, versículo 15 en delante. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de sus mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos los objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Versículo 22, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persa, el cual hizo pregonar de palabra y también en escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de Persa, Jehová, Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros que haya quedado del pueblo, suba y sea Jehová su Dios con él. Amén.
se dice que hubo 3 incursiones. La primera incursión para llegar una vez más y construir Jerusalén fue a través de Zorobabel. La segunda incursión fue a través de Esdras, y eso nos lleva al libro de Nehemías. Vaya por favor al libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Antes de entrar a este capítulo, quiero que me escuche con mucho cuidado. Si usted está en este lugar y si su vida es un fracaso, si usted viene a la iglesia tal vez solamente por cumplir con una ceremonia religiosa, pero dentro de su vida hay caos y derrota, déjeme decirle que el anhelo del corazón de Dios es que usted sea edificado, transformado radicalmente por el poder de la palabra del Señor. Nehemías capítulo 1 dice la palabra, versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quilseú, en el año 20, estando yo en Azusa, capital del reino, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios Todopoderoso. ¿Qué trata Dios de enseñarnos hoy? ¿Por qué nos habla hoy Dios acerca de muros de construcción hoy en este día? ¿Cuál es la relevancia del mensaje de Nehemías para la iglesia y para cada uno de nosotros? ¿Por qué las murallas? ¿Por qué los muros? Porque lo que eran las murallas o los muros para Jerusalén es lo que Dios es para nosotros. Dice la palabra de Dios, así como Jerusalén está rodeada por montes y collados, así Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Pero algo pasa cuando salimos fuera del propósito de Dios. Dice la palabra del Señor, oh Jehová, manantial de agua viva, todos los que se alejan de ti serán inscritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Dios está diciendo, hijo, hija, lo que quiero hacer en tu vida, lo que quiero edificar en tu vida, los recursos que quiero darte están en mis manos. Pero sabes, veo murallas en tu vida, veo cosas en tu vida que están siendo destruidas por negligencia espiritual. La muralla de la moralidad ha sido destruida en algunas familias. La muralla de la comunión con Dios ya no está ahí. El tiempo que tenías con Dios a solas ya no lo tienes. Y ahora el líder y el constructor de nuestra vida, el cual Dios ha asignado para edificarla, es el Espíritu de Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque la muralla de la comunión con Dios está derrubada en mucha gente. No hay tiempo de oración. Ya no amabas a Dios, ya no amas a Dios como lo amabas antes. No sientes su presencia porque te has apartado de Él, te has enfriado. Dios está diciendo a tu vida, el muelle de la moralidad en tu vida está tirado. Tienes tiempo consintiendo ciertas cosas. Estás viendo ciertas cosas con tus ojos. El muro de la relación entre tú y tu esposa ya no está ahí. Vives juntos, se toleran, pero ya no se aman. La muralla del respeto entre la familia está tirada. Hay una muralla de separación. Y todos los hijos de Dios hemos sido llamados para tener una influencia o un liderazgo. Y el diablo lo sabe. Pero sabe que mientras no construigamos nuestra vida a la manera de Dios, no podrá venir la unción y el propósito de Dios para nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Y Dios quiere comenzar en este día con cada uno de nosotros. ¿Cree usted que Dios iba a mandar a Nehemías a construir los muros de Jerusalén si antes Dios no tratara con su propio corazón? ¿Por qué la gente no cambia? Porque muchas de las veces la gente no se examina a sí misma. Cuando Nehemías oyó el caos que sufría el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor en el versículo 4, me senté y lloré e hice duelo.
¿Alguna vez te ha dolido la forma en la que vives? ¿Te has sentado tú a ver tu propia vida, a examinar tu propia vida? Dice la palabra en relación a esto: examinaos a vosotros mismos. ¿Te has sentado a examinar tu propia vida? ¿Estás viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Están los muros de la comunión con Dios derribados? ¿Están los muros de la comunicación con Dios destruidos y lo único que tienes es un formalismo? Dios te está llamando en esta hora a restaurar tu vida. Hay formas en las cuales se derrumba el muro. Comienza un ladrillo a estar suelto, se comienza a debilitar el muro y se colapsa, se comienzan a tolerar ciertos pecados que no consideras malos. Comienzas a contemplar ciertas cosas con tus ojos, comienzas a fornicar y comienza el diablo a tomar control de tu vida y enviar huestes destructoras de maldad, porque en cada acto de rebelión hay influencia satánica en la vida de la persona. Dice la palabra de Dios: ni deis lugar al diablo. Isaías capítulo 5, vaya conmigo por favor. Nos relata la vida de mucha gente en 7 versículos. Isaías capítulo 5, versículo 1 en delante. Parábola de la viña. Ahora cantaré a mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, era una ladera fértil. La había cercado y despregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Voy a mostrarles ahora lo que haré a la viña. Le quitaré su vallado o la cerca y será consumida. Aportillaré su cerca y será aullada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y que será el cardo de los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza; justicia, y aquí clamor. Esto tipifica la vida de una persona que escuchó la palabra del Señor, que oyó la voz de Dios, pero algo pasó, algo hubo en su vida. Hubo un enfriamiento espiritual, olvidó los preceptos, los mandamientos de Dios, se alejó del Señor. Y la voz de Dios sale desde este lugar diciendo: vuelve antes de que sea demasiado tarde. La palabra del Señor nos dice en Nehemías capítulo 2, Nehemías 2, versículo 17. ¿Qué se necesita entonces, pastor, para reconstruir una vida que ha sido devastada por el pecado y las malas decisiones? Nehemías 2:17 dice la palabra del Señor. Nehemías habla al pueblo y les dice: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Lo interesante de la historia es que este hombre, Nehemías, era un esclavo en Babilonia, era un siervo, copero de un rey. Este hombre estuvo en el anonimato por muchos años. ¿Qué nos enseña esto? Que hay gente que ha estado clamando al Señor: Señor, pon tu sentir en mi vida. Gente que ha estado viviendo en la presencia del Señor, que ha estado viviendo una vida santa, recta, digna ante Dios, y han estado en el anonimato. Nadie sabe de ellos. Y este hombre, un copero, tal vez una persona que no tenía un porvenir, un esclavo, llegó a ser el gobernador de toda una nación. ¿Qué nos enseña esto? Dice la palabra del Señor que si nos volvemos a Dios, en el libro de Job, seremos edificados. Y aunque tu principio haya sido humilde, tu fin será
glorioso en Dios. Si queremos edificar nuestra vida, necesitamos entender que lo queremos hacer para la gloria de Dios. Dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Por qué para la gloria de Dios? Porque antes vivía mi vida a mi manera. Escúcheme bien, Dios como Dios tiene derecho a gobernar sobre todo lo creado. Y nosotros hemos tomado la silla del mando. Aunque hemos sido comprados con la sangre de Cristo, nos subimos al trono de nuestro corazón y decimos: Dios, un segundito, quiero vivir la vida a mi manera. Pregunta: ¿cuáles han sido los resultados de vivir la vida a nuestra manera? Creo que todos y cada uno de nosotros podemos hacer conjeturas. ¿Por qué Nehemías quiso edificar algo para la gloria de Dios? Porque él entendía que su vida no le pertenecía a él. Él quería vivir una vida que glorificara y exaltara el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Por qué hacer o edificar nuestra vida para la gloria de Dios? Aún el propósito de todo ministerio por el cual venimos a la iglesia, el propósito de cada grupo eclesiástico debe de ser la gloria de Dios. Si el centro de nuestra búsqueda no es la agenda de Dios, que el nombre del Señor sea glorificado, estamos mal. Hay muchos grupos que se levantan y quieren probar algo y comienzan a ser gobernados por un espíritu de competencia y de independencia fuera de la voluntad de Dios, porque quieren sobresalir, quieren tomar la gloria para ellos mismos. Y dice la palabra del Señor, Jesús dijo: toda planta que el Padre no plantó, la cortará. Puede ser que por un momento se vea bien, puede ser que por un momento las cosas fructifiquen, pero como no estuvo cimentada en Dios, ni fue para la gloria de Dios, tarde o temprano se marchitará. Mucha gente vive sin hacer nada para la gloria de Dios, y es necesario entender qué es la iglesia. La iglesia no es un espectáculo donde venimos, nos sentamos y esperamos a que comience la función para aplaudir y después criticar que estuvo mal. Eso no es la iglesia. Necesitamos tomar conciencia y saber qué es la iglesia y cuál es nuestra responsabilidad en cuanto a la familia de Dios. El propósito por el cual fuimos creados fue para darle toda la gloria y toda la honra y la alabanza a Dios. El propósito principal de la iglesia es darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos, porque antes de venir al Señor vivíamos para nosotros mismos, estábamos fuera de Dios. Pero se nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. Vaya por favor conmigo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. Este es un pasaje que creo que muchos de nosotros conocemos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene, conduzcanse y conduciros y agradar a Dios, así abundaréis más y más. Eso implica mi forma de hablar, mi comportamiento, la forma de tratar a los demás, y así mi vida, cuando vivo para agradar a Dios, comienza mi vida a ser como un incienso que sube ante la presencia de Dios. ¿Sabía usted que la vida de Jesús fue como un incienso? La primera vez que se habla acerca de, en la Biblia, acerca de sacrificio o de holocausto a Dios fue en el tiempo en el libro de Génesis, cuando se acerca Caín y Abel a presentar una ofrenda a Dios. Y dice la palabra del Señor que la ofrenda de Abel fue grata y subió como incienso delante de Dios, y Dios dio su sello de aprobación, mandó fuego sobre esa ofrenda. ¿Por qué muchas veces no hay fuego en nuestras vidas? Porque no entendemos que Dios se merece lo mejor. Este hombre, Abel, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 11, que por la fe, dice la palabra, que Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano. ¿Por qué? Porque él tenía el deseo de darle a Dios lo mejor.
¿Acaso no podemos entender nosotros que Dios se merece lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra alabanza, lo mejor de nuestro esfuerzo? Él se merece lo mejor, y si vivimos con el deseo de darle a Dios lo mejor de nuestra vida, vamos a tener la aprobación de Dios. Número 2, vemos la importancia de buscar a Dios en el servicio. No solamente es entonces entender que debo de darle la gloria a Dios a través de mi vida para que venga la edificación a mi vida, a mi familia y a la iglesia, sino buscar la importancia de Dios en mi servicio. Nehemías no hizo decisiones a la ligera, sino que consultó con Dios preguntándole: Señor, ¿cuál es el lugar de mi servicio a ti? Porque cuando buscamos el servicio sin relación con Dios, sin consultar a Dios, sin tener el llamado, vamos a estar insatisfechos, frustrados, porque no es el lugar de tu servicio. Si fuiste llamado a la enseñanza, busca la excelencia. Mucha gente dice: bueno, pastor, pues yo siento el llamado de Dios para enseñar, pero no voy a buscar la palabra del Señor porque Dios va a poner su palabra en mi boca. Amados hermanos, déjenme decirle hoy que es una equivocación y una necedad a la luz de la palabra. Es cierto que el Espíritu de Dios va a hablar a través de nuestra boca, nos va a dirigir, pero lo hará con lo que ya hemos escudriñado, con lo que ya hemos guardado dentro de nosotros. Dice la palabra: en mi corazón he guardado tus palabras, tus mandamientos, para no pecar contra ti. Tanto en el libro de Colosenses 3:16 como en 2 de Timoteo 2:15, Pablo habla a Timoteo y le dice: preséntate, estudia con diligencia. Hay la importancia de guardar la palabra del Señor. Se está en la presencia del Señor, se está en búsqueda de Dios. Háblame, Señor, dame una palabra para la iglesia, y Dios comienza a darte la palabra que necesita la iglesia para que el pueblo de Dios sea edificado. En el capítulo 3 vemos a 42 grupos organizados que estuvieron encargados de reconstruir la ciudad de Jerusalén y sus muros. Esto está en conformidad con lo que la palabra de Dios dice en 1 de Corintios capítulo 12. A la iglesia se le describe como un cuerpo. En Efesios se le describe como una esposa. En Pedro a la iglesia se le describe como un edificio. En Efesios se le describe como un soldado. Hay 4 prototipos o figuras, por así decirlos, a los cuales se les compara a la iglesia en relación al servicio a Dios. Cuando hablamos acerca del cuerpo, Jesús es el que controla cada función del cuerpo de la iglesia. ¿Estamos entendiendo esto, amados? En Nehemías capítulo 3 aparece la palabra reparar 35 veces. La palabra reparar, Dios dedicó todo un capítulo, 13 capítulos en el libro de Nehemías en relación a edificar. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una constante reparación. Es una constante reparación de nuestra mente, una constante reparación de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. Diariamente estamos reparando algo acerca de nuestra vida. Estamos reparando patrones de conducta que eran hostiles a Dios. Estamos reparando temores del pasado. Estamos alejándonos de cosas que eran hostiles para Dios y estamos edificando nuestra vida a la manera de Dios. Y cuando dejamos de reparar nuestra vida, nuestro crecimiento en Dios se estanca. Porque nuestra alma requiere y necesita reparación diaria. ¿Por qué? Porque tenemos multitud de enemigos y un adversario vil, el cual siempre está buscando lugar en nuestra vida. Y dice la palabra: ni deis lugar al diablo. ¿Sabe usted que cuando Dios vino a nuestra vida, Él vino para restaurar nuestra vida? Y para que Dios haga su trabajo en nosotros, debemos entender la importancia de obedecer la palabra del Señor, de recibir su palabra y obedecerla. Hay tantas cosas que pudiera hablar acerca de esto. Dios no ha venido para poner un parche a nuestra vida y decir: hijo, todo está bien, porque podemos venir a la iglesia y nunca haber reparado nuestra vida. Podemos venir a la iglesia y tener una actitud aparente a Dios, una actitud casual, y pensar que estamos bien delante de Dios y nunca haber juzgado verdaderamente nuestra propia vida a la luz de la palabra del Señor. La palabra de Dios es la norma de conducta por la cual yo voy a regir mi vida. La palabra del Señor es la norma por la cual yo voy a
alinear mis pensamientos a la forma de pensar de Dios. Dice la palabra que tenemos la mente de Dios en desarrollo. Hay la importancia de reconstruir nuestra vida a la manera de Dios. Escúcheme bien, si usted solamente viene a la iglesia por algún tiempo y solamente está tratando de parchar su vida, déjeme decirle que cuando entremos a la eternidad y esté delante de la presencia del Señor, será el tiempo más difícil para mucha gente. Dice la palabra del Señor, porque estamos estando presentes o ausentes, procuramos serle agradables. Amados hermanos, no ponga un parche en su vida pensando que venir a la iglesia ya todo está arreglado. Necesitamos acercarnos al Señor y hacer cambios en nuestra vida, reparar nuestra vida a través de la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo. El no hacerlo traerá graves consecuencias para nuestra vida. ¿Por qué Dios dedicó todo un capítulo en el libro de Nehemías, 13 capítulos, para hablar acerca de reconstruir o reparar nuestra vida? Porque hay mucha gente sentada en este lugar. Usted puede sonreír, usted puede cantar, pero tu vida no está bien delante de Dios y es tiempo de cambiar antes de que sea demasiado tarde. Voy a terminar con esto. Nosotros vivimos en Colorado Springs por un año. Mi esposa trabajó para Nicky Cruz, fue secretaria de Nicky. En México yo fui evangelista. Dios nos trajo para acá en su misericordia y en su gracia. Cuando Dios nos trajo para acá, para Kentucky, para el estado de Colorado, yo tengo un amigo que es pastor, lo conozco desde que tenía 12 años, el pastor Clery. El pastor Clery me habló y me dijo: ¿por qué no vienes para Kentucky y comienzas una iglesia? Creo que Dios quiere traer un mover a este lugar. Comencé a orar al Señor. Comencé a pedir al Señor que hiciera su voluntad y yo fuera a Kentucky. Yo quería hacer algo para gloria de su nombre. Yo estaba contento porque mi hermana vivía en Oklahoma, 7, 8 horas de aquí. Tomar un avión de aquí a Morelia no es muy lejos. Podía estar cerca de familia. Y lo único que yo sabía de Kentucky era que había Kentucky Fried Chicken y nada más. Y yo no quería ir para allá porque estaba contento en Colorado. Podíamos ver las montañas, tenía trabajo, estaba cerca de la familia pastoral, el pastor Enrique, somos amigos. Pues yo estaba contento en la comodidad, pero Dios me habló un día: si algún día quiere oír la voz de Dios, vaya a un restaurante mexicano, gloria al Señor. De un restaurante mexicano pedí unos tacos y estando sentado se acercó una persona que en mi vida he visto y me dijo: no tengas temor de ir a Kentucky, porque Dios tiene mucha gente que necesita oír su palabra. Inmediatamente mi esposa dejó el trabajo con Nicky Cruz. Yo tenía un contrato con una escuela donde iba a estar enseñando español. Había comenzado un negocio, nos estaba yendo bien, pero felicidad es donde está el llamado y la voluntad de Dios. Dejamos todo. Llegamos a Kentucky con un perrito y 2 maletas y comenzamos a buscar al Señor y comenzamos a clamar al Señor. Comenzó a venir gente a la iglesia, entre ellos un hermano que conozco, el hermano Dani Solet. Tengo 12 años de conocerlo. El hermano estuvo en la mafia, fue paratrooper en el Army, un hombre de 250 libras, fuerte. Cuando dio su corazón al Señor, él solo conocía una sola escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él se paró sobre esa palabra y comenzó a construir su vida a la manera de Dios. Su hijo se dio completamente a las drogas y comenzó a meterse con una mujer de un alto rango satánica. Comenzó el muchacho a hablar a través de potestades satánicas. El hermano Dani comenzamos a clamar y a clamar y a clamar por la vida de ese muchacho. Hace 1 año y medio me habló, nunca lo voy a olvidar, mi esposa está de testiga. Era Navidad, me habló y me dijo: pastor, venga porque mi hijo no tiene vida, una sobredosis. Le dieron Narcan para despertarlo, le dieron también descargas eléctricas
y lo dieron por muerto. Dije, hermano Dani, vamos a su casa y vamos a clamar al Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Nos arrodillamos en su tráiler del hermano y comenzamos a ir ante la corte celestial. Señor, usted ha hablado su palabra a su siervo, y usted ha dicho, Señor, cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y comenzamos a gemir a Dios por la vida de ese muchacho. Mientras clamábamos al Señor, Dios me dio una palabra y dijo el Señor, dile a mi siervo que se levante, porque en este instante le doy el aliento de vida a su hijo, por cuanto ha sido fiel y edificado en mi palabra. En ese instante nos levantamos, corrimos al hospital, y para sorpresa de nosotros, el muchacho estaba de pie. Los otros dijeron, no entendemos qué pasó, de repente se levantó de la cama. Nosotros sabíamos qué había pasado. El aliento de vida de Dios en la vida de ese muchacho. Cuando se levantó le dije, hijo, ¿cómo estás? Me dijo, no me llames hijo, llámame Tommy. Yo sabía que era un espíritu demoníaco. Dios le había dado el aliento de vida, pero aún no era libre. Comenzamos a clamar en ese lugar. ¿Cree usted que el diablo está jugando juegos con nosotros? Él vino para hurtar, matar y destruir. Yo he tenido instancias en la iglesia donde gente llena de demonios, una mujer llena de demonios entró por la iglesia, se acercó al frente y me dijo, te voy a matar a ti y a tu esposa y a toda la familia, delante de toda la congregación. Me bajé y le dije, sales fuera de ella en el nombre de Jesús. Y en ese instante cayó al suelo y el Señor la hizo libre. ¿Por qué la iglesia no está teniendo el impacto que debe de tener? Porque no estamos construyendo nuestra vida a la manera de Dios. Te has conformado y los muros de tu vida están derribados. Y es tiempo de regresar a Dios si quieres ver un mover de Dios verdaderamente. Voy a hacer la historia corta. El muchacho ahora ha sido libre de demonios. El Señor le dio vida, una nueva oportunidad. ¿Qué nos enseña esto? Nunca le pongas un punto final a la vida de una persona. Para ese muchacho, para toda la sociedad y para mucha gente que lo conocía, era un pobre drogadicto, un infeliz, pero había un padre que estaba orando por él. Nunca le pongas el punto final a la vida de una persona. Para muchos era un drogadicto, pero para ese hombre que oraba era su hijo, y altercó con Dios en oración hasta que Dios en su misericordia y en su gracia le trajo con lazos de amor y misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es galardonador de los que le buscan. No vivas tu vida en una apariencia, porque es peligroso. Planta tu vida en la palabra del Señor. Jesús dijo, a todo aquel que oye mi palabra y la hace, le voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué la necesidad de edificar nuestra vida? Porque algún día estaremos delante de la presencia del Señor, y Dios no te dirá cuántas veces fuiste a la iglesia. Dios te dirá qué hiciste con la palabra que escuchaste. Cuando el pastor habla la palabra de Dios, otro hombre de Dios, está saliendo vida. Y cuando tú la recibes, el Espíritu de Dios comienza a operar y a llevarte de victoria en victoria. Pero cuando desobedeces y no edificas tu vida a la manera de Dios y en la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, tropiezan al ser desobedientes a la palabra del Señor. Por tanto, la palabra del Señor tiene dos funciones: o tropiezas en ella o edificas en ella. La respuesta es tuya. Estemos de pie en esta hora. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, pero nuestras rebeliones han hecho división entre Dios y nosotros. Amados, hay tantas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, pero hemos estorbado el bien de Dios, el bien que Dios quiere hacer en nuestra vida a causa de nuestra rebelión. No vivas una vida superficial delante de Dios, porque va a ser el día más triste de tu vida cuando estés delante de la presencia de aquel que todo lo ve. Ese hombre, Danny Solet Jr., Danny Solet, edificó su vida sin tener absolutamente
ningún conocimiento de la palabra del Señor, solo una escritura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una sola escritura. ¿Cuánto hemos oído de Dios? ¿Cuánta palabra has escuchado de Dios? Cierra tus ojos. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, que cada vida, cada persona caiga bajo la convicción del Espíritu Santo. Y ahí donde tú estás, pregúntate a ti mismo, juzga tu vida. Juzga tu propia vida. ¿Estamos viviendo verdaderamente de acuerdo conforme a la palabra del Señor? Si no es tiempo, corre al Señor. Yo le decía al principio, si usted en este mismo instante comienza a caminar con el Señor, el plan de Dios y el propósito de Dios comienza a ponerse en marcha. Cierre sus ojos ahí donde está. Invite la presencia del Señor. Hay un canto que dice: presencia de Jehová, poderoso, príncipe de paz. Se va, corazones son príncipe de paz. Toda aflicción en esta hora, la aflicción se va, corazones son sanados. Estás en tu lugar. Dice la palabra: clama a mí y yo te voy a responder. Si el muro de la comunión con Dios ha sido derribado, clama al Señor. Señor, yo quiero amarte, Señor. Algo pasó en mí, me olvidé de tu presencia, pero quiero regresar. Comienza a clamar al Señor. Comienza a clamar al Señor. La aflicción se va, corazones son sanados. En presencia
salir en medio de ellos y os tomaré como hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. No podemos llamarnos cristianos y vivir como el mundo. Debe de haber una separación. Salid y os recibiré. Hay una condición. Si estás cansado de un patrón de conducta en el cual peco, fallo, regreso, no es el propósito de Dios. Dios quiere darte victoria. Pasa en esta hora. Deja que el Señor levante muros de protección. Deja que el Señor sea tu escudo, tu sostén, tu ayuda. Comienza a edificar regido bajo la palabra de Dios. Puedo prometerte bajo la mejor garantía que podamos tener, que es la palabra del Señor, que tu vida será una vida de poder, una vida de victoria, cuando estás dando derecho legal a Dios para que Él obre a través de tu vida. Que donde está en su lugar, clame al Señor. Si usted quiere pasar al frente, pase al frente. No deje que su orgullo sea victorioso por encima de su necesidad. Deje que el Señor obre en su ser, que el Señor traiga su presencia, su unción, su gloria a su vida. Dios está aquí.
oposición. ¿No se ha preguntado por qué cuando quiere acercarse más a Dios hay oposición, hay problemas, se levantan adversarios? Porque fue la manera que Dios diseñó, la manera que Dios permite que edifiquemos nuestra vida, y es a través de adversidades, a través de problemas. Somos llamados a hacer luz en medio de tinieblas. Porque hay tantos problemas, tantas adversidades cuando estás tratando de acercarte más a Dios. Porque fue el diseño de Dios. Es ahí donde Dios forma en ti carácter, un carácter de fe, un carácter de perseverancia, un carácter de dependencia en Dios, sabiendo que Dios está contigo y que nadie puede separarte de Él. Para todos los que están pasando por problemas y adversidades, es necesario que a través de muchas dificultades entremos al reino de los cielos. Pero Dios no te ha dejado solo, Dios no te ha dejado sola. Dios está contigo. Dice la palabra del Señor que su nombre es Emmanuel. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios contigo en los problemas, Dios contigo en la angustia, Dios contigo en la situación adversa. Que lo oiga el diablo, que lo oigan los enemigos. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor: no te dejaré, no te dejaré, contigo estaré en la angustia. ¿Por qué permite Dios que venga la adversidad para manifestar en nosotros su gloria? ¿Cómo podríamos hablar acerca del Dios de milagros, del Dios de poder, del Dios que sana si no hemos pasado por adversidad? Es ahí cuando Dios manifiesta su poder, su gloria, y comenzamos a tener un testimonio de lo que Dios es en nosotros. Por tanto, no temas. Esto que estás pasando es solo una oportunidad para ver el poder y la majestad de Dios revelada en tu vida, porque para Dios no hay nada imposible. Señor está en este lugar, porque no cierra sus ojos y le da gloria al Señor. Gracias por su presencia, Señor. En el nombre de Jesús yo pido, Espíritu Santo, usted ha sido, Señor, el constructor por excelencia. Podemos edificar nuestra vida si no es a través de la palabra y el Espíritu y obediencia a Dios. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, bautícenos a todos con un bautismo de obediencia, bautismo de entrega y búsqueda y amor por usted. Hoy usted repara los mundos que han estado derribados en el nombre de Jesús.